Es Lisbeth Áñez, ustedes la conocen como Mama Liz. No solamente ustedes, sino en buena parte de Occidente la conocen como una gran defensora de los derechos humanos. En el 2014 más o menos empezó a manifestar por los derechos de la gente, por el derecho de ella y de los ciudadanos venezolanos contra una dictadura. Y las manifestaciones siguen. Por ejemplo, para las personas que dicen, no, es que ya sé eso, la gente siempre ha manifestado a la gente desde aquella época de la primera gran manifestación con mis hijos, no te metas, ¿no? Han estado protestando, unas veces en mayor volumen, otras veces en menor volumen. Por ejemplo, el balance de ayer del Observatorio de Conflictos nos muestra que ayer, solamente ayer hubo 45 protestas a lo largo y ancho del país. Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia. ¿Por qué? ¿Qué exigían fundamentalmente? Eh, por los problemas laborales y por los servicios públicos. Más de uno dirá, bueno, pero es que tienen que unirse de la política, es lo más importante y demás. Quiero recordarles que el muro de Berlín y todo lo que fue la Unión Soviética y la caída del poder del Partido Comunista después de tantas décadas en Rusia y en la Unión Soviética en general, se debe a un pequeño error de un dirigente que no se supo expresar y la gente en masa acudieron creyendo que se podía pasar, y estaba prohibido todavía, se podía pasar el muro de Berlín. Tal fue la multitud que pudieron hacer. Y no estaban pidiendo exigencias políticas y demás, no querían vivir en esas condiciones y se acabó todo aquello y todo se derrumbó, como la canción Todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, sí. Mamaliz sigue luchando por los derechos humanos. Su historia es bien interesante porque además de haber sido detenida, presa, la metieron en un juicio militar yendo contra la Constitución, pero ya se sabe que la Constitución no sirve para nada en una dictadura y menos en una narcotiranía. Y ahora está en el limbo, ¿no? Que también es anticonstitucional, pero ahí está. Aquí la tienen. ¿Cómo estás? Bienvenida. No te oigo. Ah, no, mira, no te oigo. Se fue de repente el Bueno, audio. ya, Ahora sí. lo he Cuéntame, puesto mucho para no interrumpir. era el Gracias por la invitación. 2014, estaba casada, con hijos, no, estabas divorciada ya, creo, con hijos. ¿No Estaba tiene suficientes divorciada, sí, con dos problemas hijos. una mujer sola con dos hijos para salir a la calle a protestar por ti, es verdad, y por los demás? Bueno, es que justamente siempre he tenido mucha preocupación por los jóvenes. Pues en esa época, 2014, mis hijos eran estudiantes, universitarios los dos. Entonces, era como ver a mis hijos en la misma, de hecho, estaban en la misma situación mis hijos, porque como yo estudiaba en la Universidad Simón Bolívar y pasó mucho tiempo con los paros, todo ese tipo de situaciones, fue lo que, digamos, creo yo que me movió ese deseo de salir a apoyar a los muchachos que estaban protestando. Eso es muy Eh, importante, la protesta de los Comencé allí muchachos, con los... porque ahora que tú estás diciendo eso, cuando yo hice la historia contemporánea de Venezuela narrada por sus protagonistas, los fundadores, los iniciadores de la Unión Cívico-Militar, ¿no? José Luis Fernández y el que es mi amigo, Oscar Centeno Lucinchi, decían que es que ellos veían a los estudiantes protestar, molestados, lo que le hacían a los... y decidieron unirse. Esto no puede seguir, este gobierno no puede seguir, ¿ok? Eh, y así comenzó lo que terminó con la salida de Marcos Pérez Jiménez del poder. Ok. En el Bueno, 2014, es que yo sacaba la cuenta, ¿cómo? mis hijos nacieron uno en el 94 y uno en el 96. Entonces yo digo, ellos digamos que esa generación del 98, esas elecciones, bueno, estos chamos que nacieron en esa época pagaron las consecuencias porque prácticamente desde que nacieron viven en dictadura. Uh -huh. Entonces, fue eso que yo decía, bueno, estos chamos no tienen la culpa de todo lo que está pasando, somos nosotros quienes tenemos que salir a apoyarlos
Sí. Bueno, por cierto, ellos no son los primeros que Entonces, manifiestan, bueno, porque ahora mucha gente cree que las primeras grandes manifestaciones fueron los jóvenes. No, antes de los jóvenes estaban las mujeres, luego las mujeres y los hombres, luego, digo las mujeres por aquella protesta con mis hijos no te metas. En Venezuela manifestaron los ciclistas, las vírgenes, las banderas, hubo manifestación de todo tipo, especialmente en Caracas y alguna que otra gran capital de provincia, pero hasta que llegaron los jóvenes, y eso fue multitud. Luego vino el 11 de abril, que se logró, perdón, Ángela. El 11 de abril fue antes de las manifestaciones de los jóvenes. Claro, el 11 de abril, ¿verdad? Viene antes el 11 de abril, que logra la multitud la renuncia de Chávez Frías, que después en esos 3 días no se pusieron de acuerdo los militares y trajeron de nuevo a Chávez Frías, es otra cosa. Pero sí cayó Chávez Frías el 11 de abril. Luego vinieron los estudiantes. Eh, do, ¿Cómo se inicia tu participación en la primera manifestación? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué decidiste arriesgar tu pero seguridad? más que manifestar, fue a apoyar a los muchachos que estaban en las carpas, ahí frente al Penú, en los Palos Grandes. Yo estaba, yo estaba viendo Twitter y en esa época se usaba mucho la aplicación de sello. Entonces uno escuchaba por allí todas las protestas y las cosas que estaban pasando. Y yo escuchaba en un canal en el que yo estaba a un muchacho que pedía ayuda, que por favor la sociedad civil fuera a apoyarlos porque estaban en el campamento y tenían el rumor de que iba a ir la Guardia Nacional a desmantelarlos. Entonces pedían mucha ayuda, ¿no? Y yo sentada frente a esta misma computadora, yo decía, cónchale, yo sentada aquí viendo este monitor, ¿qué hago yo aquí? Yo me voy para allá. Y me levanté y me fui para allá. Y entonces, bueno, llegué allí a donde estaban ellos en las carpas a ver qué es lo que estaba pasando y así empecé a ir frecuentemente a llevarles comida, carpas, lo que ellos necesitaban para mantenerse allí. Hasta que, bueno, sucedió lo que pasó el 8 de mayo del 2014, que desmantelaron todas esas carpas y se llevaron detenidos a todos esos muchachos. Entonces, bueno, allí fue que yo empecé, más que a protestar, fue a apoyarlos, porque entonces empecé a visitar el SEBIN, las cárceles para seguir apoyando a esos muchachos. Eso fue lo que hice durante 3, 4 años, ir a las cárceles a visitarlos, a llevarles comida, a llevarles ropa, asistencia, a apoyar a los papás cuando venían del interior. Estuve en eso todo ese tiempo. Entonces, obviamente, bueno, hacíamos protestas con los papás de los muchachos que estaban presos pidiendo su libertad. Ese era más que todo el tipo de actividad en la que yo participaba, pidiendo la libertad de los presos políticos. Y fundas la Fundación Mamaliz. ¿En qué consiste esa Fundación Mamaliz? Eso fue después de estar presa. La fundación fue después de estar presa. Porque cuando salí en libertad, bueno, quedé con medidas que Pero antes todavía las entonces tengo vayamos por vigentes hoy partes en día. porque estoy saltando como si estuviera en un circo. Espérate. Sí. El, eh, ¿Por qué vas presa? ¿De qué te acusan? ¿Qué estabas haciendo? Y además Claro, te siguen entonces, un bueno, juicio militar, cosa que es ilegal. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué fuiste y eres tan peligrosa? bueno, de esos muchachos que estuvieron presos en 2014, ellos estuvieron presos más o menos 2 años y medio, ellos salieron en libertad a finales del 2016. Entonces, bueno, yo en ese año justamente, a finales del 2016, fui diagnosticada con hepatitis C. Entonces, bueno, empecé a buscar tratamiento aquí y era un tratamiento incomparable, o sea, imposible. Ni el más millonario podía comprarse medicamentos, esos medicamentos. Entonces, bueno, mis padres estaban en los Estados Unidos, se habían ido a mediados del 2016 con la idea de regresar, pero bueno, entre los hermanos los convencimos para que se quedaran allá y hubo como una especie de chantaje de ellos de que si tú no te vienes nos vamos. Yo no quería que ellos regresaran. Al final tomé la decisión de irme, renuncié a mi trabajo a Óptica Carmí, vendí algunas cosas personales para mis gastos allá y yo me iba el 11 de mayo, que fue cuando me detuvieron. En esa semana de mayo, esos primeros días de mayo, empezaron nuevamente las detenciones en el año 2017, que fue cuando empezaron otra vez, ya venían las protestas desde marzo,
y empezaron a detener a todos estos muchachos que yo conocía desde el 2014. Esa fue una semana de detenciones consecutivas día tras otro. Entonces, bueno, por algún lado salí yo ahí a relucir de que era la mamá que los apoyaba. Y estando abordando el avión el 11 de mayo, al entregar el boarding pass, me detuvieron los funcionarios de la DGCIN, acusándome de traición a la patria y rebelión militar. Entonces, bueno, me presentaron en los tribunales militares, me dictaron privativa de Ahora, tú no libertad. esperabas que ya tú te sentías libre con el boarding pass a punto de entrar en el avión. Y Claro, es que resulta yo no que, tenía nada, yo no tenía nada, o sea, yo no me estaba escapando ni huyendo, yo era un viaje programado, lo tenía desde febrero planificado, o sea, era un viaje normal, yo no estaba huyendo de nada, ni temía nada porque yo no estaba haciendo nada malo. Me sorprendió cuando me detuvieron. Sin embargo, bueno, durante todo ese tiempo que yo estuve apoyando a los muchachos, yo siempre sabía que podía existir esa posibilidad porque a uno lo detienen por ayudar. Todo el que signifique una amenaza porque apoyas a quienes protestan o se manifiestan en contra, uno también, digamos, se lo lleva a la bola. entonces te detuvieron en la propia puerta del avión y te Montándome en el llevan ¿a avión. dónde? Bueno, me tuvieron primero allí en el aeropuerto, en la oficina de la DGCIN. Allí me hicieron, bajaron funcionarios de Caracas a buscarme y me llevaron a la sede de la DGCIN en Boleíta. Allí estuve hasta que me presentaron y después me llevaron al helicoide. Ok, y en el dije, sí, en el helicoide, ¿qué te preguntaban? ¿Te interrogaban? Sí, bueno, más que interrogarme, me preguntaban cosas que yo ni siquiera entendía porque era como una historia que yo no conocía. Me vincularon inclusive con Juan Requesén, con Nitu Pérez Osuna. En el allanamiento que hicieron en mi casa me sembraron fotos. ¿Cómo que te Realmente sembraron fotos? sí, cuando mi hijo me fue a visitar, la primera vez que lo vi, él estaba muy preocupado porque el apartamento mío lo allanaron como 2 semanas y media después de haberme detenido. Pero yo vi a mi hijo, el mayor, fue a los 24 días. Y entonces él estaba muy asustado por unas fotos que encontraron en mi apartamento. Y yo le decía que yo no tenía ninguna foto, que no sé de qué fotos me estaba hablando. Entonces eran unas fotos de tomas aéreas de instalaciones militares. Había una de Fuerte Tiura, una de Ramo Verde, y yo le decía, no sé de qué me estás hablando, yo no conozco esas fotos. Y entonces yo le decía, te las sembraron, esas fotos las metieron allí. Y él, bueno, inocente me decía, no, mami, yo sí, eso te lo sembraron, yo no sé de qué foto me estás hablando. Entonces, bueno, una historia, no sé cuál era la intención de sembrarme esas fotos, porque al final no hicieron nada con eso. ¿Cuánto tiempo te tuvieron presa? 118 días ¿En dónde? en el helicoide, Sí, pero ¿en qué parte del helicoide? ¿Cómo era en el donde estabas Sevilla. presa? Bueno, yo primero estuve en una celda donde estaban todas las presas. Éramos 25 mujeres. ¿Cuántas Ahí camas? estuve 22, son literas. Ujú. Entonces, bueno, creo que había 24 literas, 23 literas. De hecho, yo estaba en el área de cocina porque habían habilitado un espacio y metieron 2 literas más porque ya en la parte de dormitorio no cabían más. Entonces metieron 2 camas más, ya estaban cuando yo llegué. Ahí estuve 6 días más o menos. Después me llevaron a un área que ellos llaman sala técnica, que es donde hacen las reseñas de los detenidos, donde toman las fotos, toman las huellas, todo eso es una oficina apartada de esa área donde están todos los presos. Allí estuve el resto hasta que salí. ¿Qué se hace durante todo el día? ¿Qué hacías? ¿Ququé pensabas? ¿En quién pensabas? Eh, ¿Creías que ibas a salir pronto o no sabías y tenías esa angustia? ¿Cómo fue tu vida y cómo cambió tu personalidad tanto tiempo presa y sin haber estado en un complot, sino por ayudar, ¿no?, a unos muchachos, por ayudar con comida con alimentos, pues? El día a día se convierte en leer, escribir, este, ver televisión las veces que yo estaba en una celda con una persona detenida del gobierno, pero
no temas políticos, sino por temas de PDVSA. Yo estaba ¿Por sola temas de con qué? de PDVSA, Ah, ujú. algo de PDVSA. Me pusieron con ella, las dos solas en esa habitación. Era una señora que hace muchas manualidades y costuras. Entonces ella tenía allí su televisor, algunas, digamos, comodidades que no las había en la otra celda, entre comillas, porque no tenía ventana, no tenía luz, y eran las 24 horas ahí encerrada, en una habitación más o menos de 3 por 4. Entonces, bueno, veía lo que ella ponía, escribí más o menos Y un se diario. hablaban. Sí, al principio fue un poquito, era buenos días, buenas noches, más nada. Después, bueno, obviamente el tiempo nos hizo convivir y compartir y la verdad que tuvimos una buena convivencia. ¿Y de qué hablaban? Más que todo de lo que hacíamos allí, porque no hablábamos de temas, ni siquiera de por qué yo estaba presa y ella estaba presa, porque éramos de diferentes situaciones. Pues. Era una persona afecta al gobierno. Entonces yo era compositora. Entonces, sin embargo, bueno, logramos hablar de la familia, de los hijos, de las manualidades, porque le digo, era una persona que hacía muchas manualidades, que cosía. Entonces con ella aprendí a hacer algunas cosas de manualidades, la ayudaba, cocinábamos, tomábamos café, de verdad que Y de las lecturas, ¿cuál es la que más te favoreció, más te enriqueció? leí varios libros que la gente me mandaba. Hubo uno, no recuerdo el nombre, pero era un libro que a pesar de que era como cristiano, yo soy católica, pero fue un libro que me ayudó mucho eh, a fortalecer mi fe, que es muy importante uno estando allí. Eso era algo que yo hacía a diario. Me leí el Nuevo Testamento, me lo leí completo. Me lo regaló una vez una funcionaria, inclusive, que se lo dieron en la puerta. Una funcionaria que me conocía porque, bueno, yo estuve presa en el lugar donde yo iba de visita a ver a los muchachos durante 3 y pico de años. Entonces, la mayoría de los funcionarios me conocían. Y más de uno me decía, ¿y usted qué hace aquí? Se Ujú. quedaban sorprendidos cuando me veían que yo estaba allí. Y ese Nuevo Testamento me lo llevó una inspectora que me conocía. Lo leí completo. Pero ese libro de Jesús que se lo presté a alguien, no recuerdo, me ayudó muchísimo porque me ayudó mucho, como digo, a fortalecer mi fe. Y bueno, yo me aferré mucho a eso. Obviamente lo que a uno más le angustia estando allí es no saber cuándo vas a salir. No saber si va a ser una semana, si es un mes, si van a ser años. Pero yo decidí aceptar la voluntad de Dios. Y siempre decía, bueno, si tú decidiste tenerme aquí, por lo menos dame la fortaleza para Oye, soportar no el tiempo. metas a Dios en ese lío porque Dios no decidió meterte ahí. Pero bueno, ni Pero tampoco sacarte. es una Vamos a estar manera claro. como No de lo metas en el lío. uno, es una manera, no, y debes decirle, aunque suene loco, quizás, bueno, yo creo mucho en el destino y en que las cosas a uno le pasan es por algo, ¿no? Hoy en día, si yo no hubiese pasado por todo eso, no haría lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, toda esta historia de la fundación viene por eso, se da por esa situación de yo haber estado presa. Porque si no, yo estaría allá en los Estados Unidos, en Miami, quizás, quién sabe haciendo qué estaría. ¿Cada cuánto tiempo permitían que tus hijos te visitaran? Eran semanales, 2, 3 visitas. Y Claro, tú, hubo una ya, época que las suspendían, que era cuando estaban de huelga el tema de los polichacados, que hubo protestas, entonces tuvimos una temporada más o menos como de un mes sin visita, 3 semanas, ujú. pero iban semanalmente. Después de los 24 días me pudieron ir a visitar semanalmente, 2 o 3 veces. ¿Cómo te enteras, cómo te dicen que puedes salir, pero que tienes que presentarte cada tanto tiempo? Eso fue el día de la audiencia preliminar, o sea, que no tuve. O sea, la difirieron como 5 veces y el día que se dio, bueno, que fue algo súper extraño, porque se dio la audiencia, nos trasladaron a Macuto, al tribunal militar, y el primer fallo fue que quedábamos detenidos otra vez, que cada que éramos 7 personas y que todos volvíamos al sitio donde habíamos estado recluidos.
De repente la secretaria de la juez sale y nos dice "No, que esperemos un momento que van a hacer un cambio", pero nunca nos imaginamos que eran que nos iban a dar libertad. De repente, no, quedan libres, pero con medidas cautelares. En el caso de los otros detenidos, de los otros presos que estaban conmigo, ellos eran de ramo verde. A ellos los dejaron irse de una vez de allí a su casa. A mí no. En mí, como yo era helicoide, el protocolo era diferente y yo tenía que regresar al helicoide y del helicoide salir. Entonces, bueno, me trasladaron al helicoide y como a las 11 de la noche fue que salí. Entonces, bueno, ahí en ese mismo acto es donde le dan a uno, después al día siguiente, cuáles son Bueno, todas pero un las medidas a momentico, las que son uno las tiene 11 de que la regresar. noche en un sitio bien peligroso y no de ahora solamente, que es donde está el helicoide. ¿Alguien te esperaba en la puerta? Claro, porque cuando estamos en el tribunal, el abogado y mi hijo fueron detrás de la patrulla, autorizados por la juez, hasta el helicoide. Y allí me estuvieron esperando hasta que salí. Después llegaron, bueno, algunos abogados del foro penal, que eran quienes llevaban la defensa mía, y estaban afuera esperándome. ¿Y qué es lo primero que uno piensa después de estar preso eh, cuando se siente fuera del helicoide? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué sentías? ¿Cómo era eso? ¿Cómo es la libertad, aunque relativa, pero libertad al fin, para un preso? Bueno, más que todo, lo que uno piensa mucho en la familia, mi mamá y mi papá, porque yo en los 4 meses que estuve allí no tuve ningún tipo de contacto con ellos, ni mis hermanos, como todos estaban fuera de Venezuela, yo no tenía comunicación con ellos, sino las carticas que mi hijo me llevaba y traía. Entonces, de verdad que cuando uno sale, en mi caso, yo pensaba eran mis padres porque sabía la angustia que ellos estaban viviendo, en comunicarme con ellos, en tantas cosas, aparte que uno estando allá adentro también aprende a valorar muchas cosas que no estando preso no le das importancia. Por ejemplo, Pero yo veía cosas tan básicas como el ruido, ¿cómo qué? el sol, Ujú. el ruido de la calle, que uno dice, ay, el ruido. Cuando estás allí que no oyes nada, oye, extrañas el ruido, extrañas los animales, o sea, cosas insignificantes quizás en la vida cotidiana. Allí adentro uno les da importancia. Cosas que a lo mejor en la vida cotidiana te molestan, estando allí valora eso, un Sí. vecino, cualquier cosa, cuando estás solo. Ok, entonces te estaba esperando tu hijo y tu eh, abogada Los en la abogados, puerta. ¿Y a dónde te llevan? Eran las 11 de la a la noche. casa, Ajá. sí, a la casa. ¿Qué Me fui con mi hiciste? ¿Qué hijo fue lo a la primero que casa. haces cuando llegas de Bueno, nuevo a tu casa me después de fui a tanto la tiempo? casa de la abuela. Nos fuimos a la casa de la abuela de mis hijos. Este, no fuimos a mi casa. Nos fuimos a casa de la abuela de mis hijos y ahí estuve como 15 días ¿Por qué? para estar más acompañada. Estaba como para que querían como atenderme, para que yo no estuviera sola y tuviera como que hacerme, ¿sabes? Iba como que de una cárcel a mi apartamento donde yo vivía sola, porque mis hijos vivían en casa de los abuelos en ese momento. Ujú. Entonces, bueno, fuimos a casa de los abuelos, con los abuelos, mis Y al día hijos, siguiente, me sentí perdona más que acompañada, más te corte tanto, pero que nos quedan 4 minutos. Al día siguiente amaneció. Esa noche pudiste dormir tranquila, dormiste toda la noche. sí, dormí con mis hijos, Ajá. dormí con Y ellos en la amaneció. cama. Te despertaste, te bañaste, desayunaste. ¿Y qué haces Al, en tu al primer día día de siguiente libertad? me, al día siguiente me busca el abogado porque tenemos que ir al tribunal a firmar unas cuestiones, a presentarnos al tribunal, a buscar mi cédula. O sea, al día siguiente son trámites que se hacen con los abogados. Y después, bueno, todas las amigas empiezan a llamarme, te quiero llevar para la peluquería, te quiero ver, o sea, empiezan a aparecer todos los amigos que quieren venir a darme apoyo, a verme, a conversar. ¿Entre Esos los amigos fueron estaba muchos tu días de... excompañero o ya no eran amigos? Bueno, claro, es que yo estaba en casa de su mamá. Ujú. Yo dormí en casa de su mamá. Tuve varios días en casa de su mamá. ¿Y qué te dijo cuando te vio? No, claro, de hecho con él sí hablé en 2 oportunidades, creo, estando presa, que en varias,
En pocas ocasiones tuve la oportunidad de llamar de noche, entonces llamaba allá y hablaba con todos los que estaban en la casa, hablaba con él, con los abuelos, con mis hijos. Fueron 2 o 3 llamadas que pude hacer en ese tiempo. Ahora háblame de la Fundación Mamalí. Bueno, ¿cuál es tu situación actual antes de hablarme de Mamalí rápidamente? ¿Cuál es tu situación La actual? situación actual es, bueno, yo tengo un juicio, como lo dijiste al principio, que está en el limbo, porque sigo presentándome en los tribunales, sigo con prohibición de salida del país, sigo sin poder tramitar un pasaporte. Este, Cuando vamos a los tribunales, en el tribunal nos dicen que el expediente está en la fiscalía, cosa que el abogado me dice que es totalmente irregular, que el expediente tiene que reposar en el tribunal. El tribunal dice que lo tiene la fiscalía porque lo pidieron. Cuando vamos a la fiscalía, la fiscal dice que ella no ha revisado el expediente, que lo tiene allí. Y bueno, entonces la juez no puede pronunciarse porque la fiscal no se ha pronunciado y así lo tienen a uno en un... Claro, pero ya no estás en juicio militar, sino civil. Como al mes más o menos de haber salido, pasaron el caso a los tribunales ordinarios. ¿Y cómo decides hacer esta fundación, la Fundación Mamalís? Bueno, esto fue algo, cuando yo salgo en libertad, bueno, ya yo había renunciado a mi trabajo, o sea, ahí sí me cambió la vida porque fue un stop allí, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, mis abogados me dijeron, mira, tú no puedes seguir yendo a hacer lo que hacías antes, eso de ir a la cárcel y tal, muchachos, tienes que, vamos a ver qué hacemos. Y entonces había un muchacho que había estado preso, que lo detuvieron en uno de esos plantones que hacían, trancazo, no era que hacían cuando yo estaba presa, y el muchacho tenía cáncer. Entonces, mi amigo Alfredo Romero, mi abogado, dice, vamos a presentarle a Ricardo Lisbeth, que esa con él se va a distraer buscándole ayuda y eso es lo que a ella le gusta hacer. Entonces conocí a este muchacho y empecé a apoyarlo, acompañándolo al hospital, a buscarle medicamentos. Y entonces con él conocí a otra muchacha que tenía cáncer también, que la ayudé comprándole unas medicinas. Ahí me estafaron. Con esa medicina fui víctima de esas estafas que hacen por las redes. Bueno, porque era novata, no conocía cómo era el ambiente y el tema de los medicamentos. Le compré los medicamentos a la muchacha y resulta que era una estafa. En ese momento que me estafa, yo digo, y ahora cómo yo le digo a esa muchacha que yo no tengo los medicamentos, que eso es mentira, cuando ya yo le había dado la buena noticia de que le había conseguido los medicamentos. Entonces, bueno, moví cielo y tierra, compré las medicinas en Colombia y me las trajeron. Y así nace esta fundación maravillosa. Con los medicamentos a la muchacha y ella fallece. Ahí La tienen cómo fundación comunicarse con esa fundación. Espérate que nos queda menos de un minuto. @mamalisbzla. Sí. ¿De dónde sale lo de Mamalís? Eso fue en 2014. Ujú. Una de las muchachas que había estado detenida cuando allanaron los campamentos, yo me llevé a varios muchachos a mi casa cuando los dejaron en libertad en la presentación, que fue una presentación multitudinaria, que fueron 200 y pico de jóvenes, y entonces todos quedaron aquí en el aire y yo me llevé a varios a mi casa, y una de ellas me dijo un día, ¿le puedo decir Mamá Liz? Y Por Mamalís B, claro. yo le dije, Bueno, sí. pues Bueno, y así me Mamalís, ¿te llevé. puedo decir Mamalís? Mamalís, gracias de verdad. Es la historia de una de las luchadoras, una mujer, de una madre venezolana en la narcotiranía venezolana, Lisbeth Áñez, directora de la Fundación Mamalís, luchadora por los derechos humanos, presa, interrogada y todo lo que le sucedió por estar ayudando y defendiendo los derechos humanos. ¿Ok? Un abrazo. ¿Ok? Gracias, Y gracias igualmente. por hacer todo lo que haces. Ya está en Sí, la historia de Venezuela. ¿Ok? Un abrazo. gracias, igualmente.